En algún lugar del mundo, más allá de lo que los mapas registran y de lo que la memoria humana alcanza, existe un bosque que no termina. Nadie sabe cuándo comenzó a existir, ni quién fue el primero en adentrarse en él, pero todos conocen las historias. Lo llaman el bosque sin fin, un nombre que parece exagerado, hasta que lo caminas. No importa cuánto avances, nunca ves un final, nunca llegas a un claro, nunca regresas al punto de partida, como si las leyes de la geografía se derritieran bajo su sombra. Cuentan que no hay dos personas que recorran el mismo camino allí. Los senderos cambian, los árboles se mueven, las raíces se arrastran como si respiraran, y el aire siempre está cargado con un silencio que no es natural, un silencio que pesa en los oídos, que hace que hasta tus propios pasos suenen apagados. Algunos dicen que este bosque tiene vida propia, que es un organismo antiguo que no necesita moverse para devorarte, solo espera a que te pierdas. Las primeras historias documentadas hablan de leñadores que desaparecieron en los años 40. Habían ido a talar árboles cerca de un pueblo llamado San Aurelio, en medio de la nada. Sus hachas fueron encontradas, clavadas en troncos cubiertos de musgo negro, como si hubieran dejado de trabajar de golpe, pero no había rastro de ellos. Ni huellas, ni sangre, ni ropa. Nada. El pueblo, asustado, empezó a levantar una cerca simbólica hecha de cruces de madera para contener al bosque, aunque nadie se atrevía a entrar más allá de unos metros. Pero el bosque no se quedaba quieto. Algunos aseguraban que avanzaba. Año tras año, las líneas de árboles parecían acercarse, y el límite donde antes había campos, terminaba cubierto de maleza y troncos retorcidos. Y cada vez que alguien nuevo se perdía allí, no se escuchaban gritos, ni llamadas de auxilio, solo un murmullo bajo, como voces lejanas hablando entre sí, siempre desde un punto más profundo, como invitando a seguir. La historia que más se repite es la de Mariana Torres, una estudiante de biología que llegó en 1998 a la zona para investigar especies de plantas no registradas. Ella llevaba un diario, y gracias a eso se sabe lo que vio, al menos hasta cierto punto. El diario, encontrado meses después dentro de una mochila destrozada en la entrada del bosque, estaba manchado de humedad, pero todavía legible. Su primer día fue normal, describía árboles enormes, algunos con corteza rojiza que nunca había visto antes, y flores que parecían abrirse solo de noche. Pero en la segunda noche, anotó algo inquietante: los troncos no están en el mismo lugar que ayer. Estoy segura de que el sendero se doblaba hacia el este, ahora gira hacia el norte. No escucho insectos. Solo un ruido, como si alguien arrastrara ramas detrás de mí, pero cuando me giro, no hay nada. Las siguientes páginas eran cada vez más caóticas. Mariana escribía sobre figuras humanas que veía a lo lejos, inmóviles entre los árboles, y que desaparecían si parpadeaba. Sobre un olor dulzón que aparecía de repente, mezclado con un hedor a carne podrida. Y lo más perturbador, anotó que había encontrado ropa colgada de las ramas más altas, como si los árboles mismos hubieran arrancado a la gente de la tierra. En su último registro, apenas podía escribir recto: no puedo salir. Caminé toda la tarde en línea recta, y llegué al mismo punto donde acampé ayer. El bosque respira. Cuando inhalo, siento que su aliento entra en mí. Cuando exhalo, él también lo hace. Oigo las voces más claras ahora, me dicen que me quede. Que ya soy parte de él. Y creo que tienen razón. Desde entonces, más y más personas han desaparecido. Excursionistas, cazadores, campistas, y algunos que ni siquiera iban allí por voluntad propia, sino que afirmaron haberse perdido en carreteras cercanas y terminado, sin saber cómo, frente a un arco natural de ramas entrelazadas que parecía la entrada a otro mundo. Los que lograron salir, muy pocos, nunca fueron los mismos. Uno de ellos, un hombre mayor llamado Ernesto Salvatierra, dijo que adentro no existe el tiempo. Que estuvo allí lo que sintió como unas horas, pero cuando regresó habían pasado semanas. Y lo más extraño, no podía recordar el camino exacto que tomó, pero sí las voces, siempre detrás de él, hablando un idioma que no conocía y riéndose. Algunos investigadores paranormales intentaron grabar en el interior del bosque. Las cámaras funcionaban, pero al reproducir las cintas, la imagen siempre se distorsionaba después de unos minutos. No se veían fantasmas, ni figuras, solo un parpadeo extraño y un sonido como el de alguien susurrando cerca del micrófono. En un caso famoso, el equipo grabó un susurro claro: ya no hay salida. En la actualidad, nadie vive cerca. San Aurelio es un pueblo fantasma,
y la carretera más cercana está cortada por una valla oxidada. Aún así, curiosos y exploradores urbanos siguen llegando, atraídos por la leyenda. Muchos de ellos jamás regresan. El bosque sin fin no necesita moverse para atraparte. Solo necesita que des un paso más adentro. Y cuando lo hagas, ya habrás dejado de pertenecer al mundo de los vivos, aunque todavía respires. No todos los relatos sobre el bosque sin fin hablan de muerte inmediata. Algunos describen algo mucho más inquietante, la transformación. Como si quienes entran no simplemente se perdieran, sino que fueran absorbidos, despojados poco a poco de lo que los hacía humanos. Esas historias vienen de los pocos que lograron salir, pero que ya no eran del todo ellos. Uno de los testimonios más perturbadores es el de Elena Montalvo, una mujer que trabajaba como periodista en 2006. Fue enviada a investigar los rumores para un reportaje, y lo que encontró cambió su vida y su mente. Entró al bosque un lunes por la mañana, equipada con grabadoras, linterna, brújula y una cámara. Todo iba normal las primeras horas, hasta que notó que la luz del sol parecía más pálida, como si el cielo estuviera cubierto por un velo invisible. Lo más extraño fue que la brújula empezó a girar lentamente, sin detenerse en un punto fijo. Elena relató que escuchó risas de niños a lo lejos, pero que no había visto a nadie en kilómetros. Siguiendo el sonido, llegó a un claro donde había muñecas hechas con ramas y hojas, todas atadas con hilos de colores. Al tocarlas, sintió que el bosque se quedaba en silencio absoluto, y juró que una de las muñecas giró la cabeza hacia ella. Salió corriendo, pero los senderos se habían multiplicado, cada uno idéntico al otro. Estuvo perdida durante lo que creyó que eran 5 o 6 horas, sin saber que, afuera, habían pasado 3 días. Lo más aterrador de su historia es que dijo que, en algún momento, dejó de sentir miedo. Que algo en el aire le susurraba que estaba en casa, que no debía luchar por salir. Que el bosque la aceptaba. Y esa sensación nunca se fue, incluso después de volver. Años más tarde, Elena desapareció de nuevo, y algunos dicen que fue vista, de noche, entre los árboles, observando a otros entrar, como si ahora fuera parte de la bienvenida. Pero Elena no es el único caso. Un cazador llamado Pedro Villegas aseguró que el bosque le habló directamente. Estaba persiguiendo a un venado que había visto entrar entre los troncos. Sin darse cuenta, cruzó el límite. Al principio, todo parecía normal, hasta que vio que el animal estaba quieto, observándolo con unos ojos completamente negros, sin brillo alguno. En ese instante, escuchó una voz detrás de él, grave, lenta y húmeda, diciéndole su nombre completo. Pedro asegura que se giró, y no había nadie. Pero los árboles más cercanos tenían marcas, como si hubieran sido arañados por algo con dedos humanos. Después de horas intentando salir, Pedro comenzó a notar que las raíces se movían. Primero lentamente, luego como serpientes, acercándose a sus botas. Corrió hasta que la noche cayó de golpe, sin atardecer. Y ahí fue cuando vio lo que describió como las sombras caminantes, siluetas negras, sin rostro, que se movían entre los troncos, pero nunca hacían ruido. Pedro logró escapar solo porque, según él, el bosque lo dejó ir, como si le hubiera dado una prórroga, aunque sabe que algún día lo volverá a llamar. Algunos investigadores paranormales creen que el bosque sin fin no es simplemente un lugar físico, sino una especie de umbral, una frontera entre el mundo de los vivos y algo mucho más antiguo, más hambriento. Las teorías más extremas afirman que los árboles no son simples plantas, sino conductos, antenas vivas que captan y transmiten energía de quienes entran, alimentando a una conciencia colectiva que habita en su interior. Otros, más escépticos, piensan que es una distorsión de la realidad, un espacio que manipula el tiempo y la percepción, como si cada paso dentro te llevara más lejos de lo que entiendes como mundo real. Lo cierto es que todos coinciden en algo, nadie que haya entrado ha vuelto igual. En los últimos años, han aparecido vídeos supuestamente grabados en el interior. En uno de ellos, se ve a un joven explorador caminando de noche con una linterna. El haz de luz ilumina un sendero estrecho, y se escuchan pasos adicionales detrás de él, aunque no hay nadie. El joven se detiene, gira la cámara y, por un segundo, se ve una figura a varios metros, inmóvil, inclinada levemente hacia un lado, como si su cuello estuviera roto. El vídeo termina con un golpe seco y la linterna cayendo al suelo. Nadie volvió a verlo. Y aún hay algo más siniestro. Las leyendas locales hablan de un árbol específico, más antiguo que todos los demás, al que llaman el corazón del bosque.
Se dice que está tan profundo que solo puedes llegar a él si el propio bosque quiere. Sus raíces son tan gruesas como el torso de un hombre, y su corteza está cubierta de símbolos que parecen moverse cuando no los miras directamente. Aquellos que han llegado a verlo aseguran que se escuchan latidos, lentos y pesados, como si de verdad tuviera un corazón latiendo dentro. Y que, si tocas su tronco, sientes que algo late dentro de ti al mismo ritmo, y que desde entonces, nunca más puedes dormir en paz. Quizá el bosque sin fin no sea un lugar que puedas encontrar, sino un lugar que te encuentra a ti. Un sitio que aparece cuando menos lo esperas, en carreteras solitarias, en rutas de senderismo o incluso al final de un callejón. Y cuando se abre frente a ti, con ese arco de ramas negras y un silencio que parece absorberlo todo, es porque ya ha decidido que entres. El corazón del bosque no aparece para cualquiera. Según los relatos más antiguos, solo quienes ya han perdido algo muy importante en su vida pueden encontrarlo. Algunos dicen que el bosque elige a personas quebradas, vacías, o que cargan un dolor tan profundo que se han vuelto vulnerables a susurros que otros no escucharían. Es como si el bosque no solo se alimentara de cuerpos, sino también de emociones. Hay una leyenda transmitida por los pocos ancianos que aún recuerdan los orígenes de San Aurelio. Hablan de un tiempo en el que el bosque estaba mucho más lejos, pero cada cierto número de años, aparecía una figura encapuchada que llegaba al pueblo justo antes de que las desapariciones comenzaran. Nunca hablaba, nunca pedía nada, solo permanecía inmóvil frente a la plaza principal, mirando hacia el horizonte donde se levantaban los primeros árboles. La llamaban el Heraldo. Y cuando desaparecía, siempre había un grupo de personas que nunca volvía de sus labores en el campo o la montaña. Los ancianos cuentan que, hace más de un siglo, un grupo de hombres intentó adentrarse juntos, armados y con antorchas, para encontrar el origen de la maldición. Caminaban día y noche, sin detenerse, guiados por un cazador llamado Ezequiel, quien aseguraba haber visto el corazón del bosque en sueños. Según su testimonio, las raíces de ese árbol llegaban tan profundo que atravesaban la tierra misma y tocaban algo más allá del mundo que conocemos. Cuando al fin llegaron, lo que vieron fue imposible de explicar con palabras humanas. El árbol era inmenso, tan alto que su copa se perdía en una neblina que no estaba allí cuando entraron. La corteza no era madera común, parecía piel endurecida, y en algunas partes, latía como si algo viviera debajo. Entre sus raíces, había cuerpos, incrustados, con rostros congelados en expresiones de miedo, como si hubieran sido absorbidos lentamente. Ezequiel dijo que en el centro del tronco había una hendidura que formaba la silueta de una puerta, y que detrás se escuchaban susurros. No en un idioma humano, sino en una mezcla de tonos bajos y agudos que parecían colarse directamente en la mente. Algunos hombres del grupo comenzaron a llorar, otros a reír sin razón, y dos de ellos se acercaron como si fueran a entrar, pero apenas cruzaron la sombra de la abertura, el bosque entero tembló. Las raíces se movieron como serpientes y los envolvieron en segundos. No gritaron. Solo fueron arrastrados hacia dentro del tronco, y desaparecieron. El resto huyó, pero solo Ezequiel logró encontrar el camino de vuelta. Años después, antes de morir, juró que cada noche escuchaba un latido lejano mientras dormía, y que sentía que algo en su propio pecho respondía al mismo ritmo. Con el tiempo, se supo que el corazón del bosque había sido parte de rituales muy antiguos, anteriores incluso a la fundación de San Aurelio. Restos arqueológicos hallados en las zonas más cercanas muestran figuras talladas en piedra, hombres y mujeres arrodillados frente a un árbol gigantesco, con los brazos levantados, mientras sombras sin forma parecían rodearlos. Los arqueólogos no pudieron datar con precisión las piezas, pero sí notaron que muchas estaban cubiertas con una sustancia oscura, parecida a savia, solo que, según análisis, contenía hemoglobina humana. Los investigadores locales creen que el bosque fue en algún momento un lugar de culto, y que quienes ofrecían sacrificios lo hacían para obtener algo a cambio: protección, cosechas abundantes, o incluso prolongar la vida. Pero como en toda historia de pactos, hubo un momento en que los sacrificios dejaron de ser voluntarios, y el bosque empezó a cobrarlos por sí mismo. En los últimos años, exploradores han reportado encontrar símbolos tallados en árboles mucho más jóvenes, como si el bosque estuviera extendiendo la marca de ese pacto antiguo. Algunos de esos símbolos se repiten en patrones que parecen moverse si los miras demasiado tiempo, y hay quienes dicen que, si los tocas, escuchas un eco en tu propia cabeza, como si el bosque te estuviera llamando por tu nombre. Hay un último detalle que aterra incluso a los más escépticos. En noches sin luna,
El corazón del bosque se dice que abre de nuevo su puerta de corteza. Y los que han estado cerca, aunque no lo vean, aseguran que sienten un frío intenso, como si algo los estuviera observando desde el otro lado, algo que espera, paciente, a que des un solo paso hacia adentro. Con el paso de los años, el bosque sin fin se convirtió en un lugar prohibido incluso para quienes habían vivido toda su vida en sus alrededores. Sin embargo, la curiosidad humana y la soberbia siempre han sido más fuertes que la advertencia. A principios del 2000, un grupo de jóvenes excursionistas decidió acampar cerca del límite para grabar un documental amateur. La idea era sencilla: pasar la noche, registrar sonidos extraños y salir al amanecer. Solo uno de ellos volvió, y lo que contó no coincidía con la lógica ni con el tiempo real. Dijo que habían encendido una fogata, y que, en algún momento, empezaron a escuchar pasos alrededor del campamento. No parecían animales, eran pasos lentos, pesados, acompañados de un murmullo bajo. Cuando iluminaron con la linterna, las siluetas estaban a pocos metros, quietas, completamente inmóviles, observando. Sus rostros parecían humanos, pero había algo en ellos, como si la piel estuviera estirada de forma antinatural y los ojos fueran más oscuros de lo normal. El joven afirmó que intentaron correr hacia el coche, pero nunca llegaron a la carretera. En cambio, cada vez que pensaban estar saliendo, aparecían de nuevo en el mismo claro donde habían acampado. Uno a uno, sus amigos fueron desapareciendo entre los árboles. No escuchó gritos, solo un silencio absoluto, seguido de un sonido seco, como raíces rompiendo la tierra. Cuando lo encontraron, estaba descalzo, con la ropa cubierta de savia y los ojos completamente enrojecidos, como si no hubiera dormido en días. Según los médicos, había perdido más de 8 kilos y tenía la piel marcada con líneas finas, como si ramas delgadas se hubieran arrastrado sobre él cientos de veces. Lo más extraño fue que, aunque aseguraba que había pasado solo una noche, las autoridades confirmaron que llevaba desaparecido casi un mes entero. Ese caso provocó que un grupo de autoridades locales y militares intentara lo que nadie se había atrevido: quemar el bosque. La operación comenzó en la madrugada, con antorchas y combustible. Pero algo salió mal. Apenas encendieron las primeras llamas, el viento cambió de golpe, soplando hacia ellos con tal fuerza que las antorchas se apagaron como si algo invisible las hubiera sofocado. Los vehículos se quedaron sin batería al mismo tiempo, y las radios emitían solo estática en la que, según los soldados, podían escucharse voces, algunas riendo y otras susurrando palabras que no reconocían. Lo que vieron después quedó fuera de cualquier informe oficial: figuras humanas emergiendo lentamente de entre los árboles, caminando despacio, con cabezas inclinadas y movimientos rígidos. Algunos militares juraron que reconocieron los rostros de personas desaparecidas años atrás, pero sus ojos eran completamente negros y la piel estaba cubierta de un tono grisáceo, como si no hubieran visto el sol en décadas. Cuando se acercaban, no hablaban, pero abrían la boca, y de dentro salía un sonido parecido al de madera crujiendo. Esa noche, el operativo se canceló. Nadie volvió a intentar destruir el bosque. El terreno fue declarado zona protegida bajo pretextos ecológicos, aunque todos saben que la verdadera razón es que nadie quiere provocar la ira de lo que habita allí. En los últimos 5 años, las desapariciones han sido más numerosas. No solo excursionistas, sino también conductores que aseguran haber tomado un desvío y haber terminado frente a un camino de tierra que no existía en los mapas. Un conductor de camión relató que, mientras atravesaba una carretera vacía, vio a una niña en medio del asfalto. Detuvo el vehículo y bajó para ayudarla, pero ella corrió hacia un sendero. Sin pensarlo, la siguió, y de pronto estaba rodeado de árboles altísimos, con la luz del día desvaneciéndose en cuestión de segundos. Cuando intentó regresar, el camino había desaparecido. Días después, lo encontraron caminando por un pueblo a 200 kilómetros de distancia, desorientado, con las manos cubiertas de tierra y sin recordar cómo había salido. Lo único que repetía una y otra vez era que la niña estaba vacía por dentro. Ahora, quienes viven en pueblos cercanos dicen que, en ciertas noches, se ven luces entre los árboles, como linternas moviéndose lentamente, pero nunca salen de la línea de sombra. Algunos creen que son exploradores atrapados, buscando una salida que nunca encontrarán. Otros, más supersticiosos, piensan que son las propias almas de quienes se perdieron, atrapadas para siempre, condenadas a imitar a los vivos para atraer a más víctimas. Hay quienes aseguran que, si permaneces en silencio frente a la entrada del bosque el tiempo suficiente,
escucharás tu propio nombre pronunciado desde dentro, con la voz de alguien que ya murió. Y si respondes, el siguiente paso que des será hacia adentro, aunque no lo recuerdes después. Los investigadores que han intentado estudiar el bosque sin fin coinciden en algo. Las figuras humanas que se ven entre los árboles no son simples apariciones. No son fantasmas, ni tampoco personas vivas en el sentido tradicional. Son algo intermedio, fragmentos de quienes alguna vez entraron y fueron absorbidos por el bosque. Algunos las llaman guardianes, otros marionetas de raíz. Su función no es solo proteger el interior, sino guiar a las nuevas víctimas. El bosque parece usar sus rostros y gestos familiares como carnada. Un explorador llamado Ramiro Sánchez, especialista en grabaciones nocturnas, afirmó haber seguido a lo que creyó que era su hermano mayor, desaparecido una década atrás, a través de un sendero iluminado por la luz de la luna. Ramiro decía que la figura siempre estaba a unos metros delante, caminando despacio, girando la cabeza para asegurarse de que lo seguía. Pero cuando por fin logró acercarse, vio que el rostro de su hermano estaba vacío, literalmente. No había ojos, ni boca, ni nariz. Solo piel lisa y pálida, con una respiración que salía desde dentro, como si algo estuviera moviéndose bajo ella. Algunos que han sobrevivido a encuentros así afirman que estas figuras, si se les corta o hiere, no sangran, sino que de sus heridas brota una savia espesa y oscura, que huele a tierra húmeda y carne podrida. Y que esa savia, al tocar la piel, provoca sueños recurrentes sobre el corazón del bosque. Una teoría espeluznante, sostenida por un antropólogo retirado llamado César Godoy, es que cada figura humana que vemos no es más que una rama de un solo organismo central, el árbol más antiguo, el corazón. Es como si cada cuerpo fuera una extensión de él, una proyección con forma humana creada para interactuar con el mundo exterior. Según Godoy, cuando alguien desaparece, el bosque no destruye su cuerpo, sino que lo integra, lo enraiza en su red viva, y luego lo presta para cumplir tareas específicas, como atraer, confundir o vigilar. Lo que casi nadie sabe, y lo que Godoy reveló poco antes de su misteriosa desaparición, es que el corazón del bosque no está fijo. Sí, permanece en un punto central, pero su influencia crece, extendiendo sus raíces a kilómetros, como un pulpo gigantesco que busca alimento. Esto explicaría por qué algunos se han encontrado dentro del bosque sin siquiera cruzar su límite físico, porque ese límite ya no es real. En los últimos meses, los reportes de manifestaciones han aumentado incluso en zonas urbanas cercanas. Personas que caminan por parques y dicen haber visto un sendero que nunca habían notado antes, sendero que desaparece si apartas la vista por un instante. O conductores que ven, por el retrovisor, árboles densos a los costados de la carretera, en tramos donde solo debería haber terreno abierto. Pero lo más inquietante es el patrón descubierto por un pequeño grupo de investigadores independientes. Cada aparición importante del bosque parece coincidir con momentos en que la humanidad atraviesa periodos de crisis, miedo o desesperación masiva. Es como si el bosque se alimentara no solo de individuos, sino de la energía colectiva del sufrimiento humano. Un organismo que no busca venganza ni justicia, sino nutrición. Los pocos que han llegado lo suficientemente cerca del corazón en tiempos recientes aseguran haber visto la puerta de corteza abierta. Detrás de ella no hay madera ni raíces, sino un espacio oscuro que no parece tener fin, y un sonido, un latido tan profundo que vibra en los huesos. Algunos dicen que, si te acercas lo suficiente, puedes ver figuras moviéndose dentro de esa oscuridad, figuras que extienden las manos hacia afuera, suplicando o invitando. Uno de esos testigos fue una mujer llamada Laura Méndez, quien logró grabar apenas unos segundos antes de que su cámara se apagara. En el vídeo, de mala calidad, se aprecia algo que parece una silueta humana de gran tamaño saliendo de la oscuridad. Pero lo que hace imposible dormir después de verlo es que la silueta, en lugar de acercarse al lente, parece crecer hasta ocupar todo el espacio, como si estuviera siendo tragado. Y aquí está lo que nadie quiere decir en voz alta. El bosque sin fin, al igual que sus raíces, se está expandiendo. Ya no necesita que lo busques para encontrarte. Puede llegar a ti. Puede crecer bajo tu casa, bajo tus calles, y un día, al abrir la puerta, tal vez no veas tu vecindario, sino un sendero estrecho, con árboles altos a ambos lados, y un silencio espeso que te obliga a dar el primer paso. Ese será el momento en que el bosque habrá decidido que es tu turno. Y, cuando cruces, no volverás a salir. No porque no quieras, sino porque, para entonces, ya no sabrás qué es afuera. Nunca pensé que terminaría formando parte de la historia que llevaba años recopilando.
Siempre me consideré un observador, un narrador, alguien que podía investigar desde la distancia y mantenerse a salvo. Pero el bosque no cree en distancias. No cree en espectadores. Hace 2 semanas, mientras revisaba grabaciones antiguas de testigos, noté algo que antes no estaba allí. En uno de los audios de 1998, un susurro entre la estática pronunció mi nombre. No mi nombre completo, sino la forma exacta en que mi abuela solía llamarme de niño, una forma que nunca había compartido con nadie fuera de mi familia. Pensé que era una coincidencia. Esa misma noche, tuve un sueño. Estaba en mi casa, de madrugada, y escuchaba golpes suaves en la puerta. Al abrir, no había nadie, solo un sendero de tierra que se alejaba en la oscuridad. A lo lejos, luces moviéndose, como linternas. Cuando intenté cerrar la puerta, algo impidió que se cerrara del todo. Una raíz, gruesa y húmeda, se había enroscado en el marco. Me desperté sudando, pero lo peor fue descubrir que, en la alfombra, junto a la puerta real de mi casa, había marcas húmedas y tierra fresca. Desde entonces, han pasado cosas pequeñas pero inquietantes. Sombras moviéndose justo fuera de mi visión, el sonido de ramas crujiendo, incluso en pleno centro de la ciudad, voces que parecen imitar a personas que conozco, siempre diciéndome que vuelva. Lo más extraño es que, cada vez que reviso el reloj, parece faltar tiempo. Ayer, por ejemplo, fui al supermercado a las 6:15 de la tarde. Miré mi reloj al salir, y eran las 3:42 de la mañana. Ahora entiendo lo que todos decían, el bosque no necesita que camines hasta él. Puede crecer a través de cualquier grieta, cualquier recuerdo, cualquier miedo que tengas. Puede extenderse bajo tu cama mientras duermes, o trepar por las paredes sin que lo escuches. Hace 3 noches, grabé lo que pensé que era el sonido de la calle desde mi ventana. Pero al reproducirlo, no se escuchaban autos ni voces humanas, solo el mismo latido profundo que describen quienes llegaron al corazón. Y detrás de ese latido, pasos. Lentos, pesados, acercándose. Hoy desperté con un olor intenso a tierra húmeda en toda la casa. La ventana de la cocina estaba abierta, aunque yo la había cerrado anoche. Desde aquí puedo ver, al final de la calle, un grupo de árboles altos que juraría no existían ayer. El viento apenas se mueve, pero sus ramas se agitan como si estuvieran saludando. Sé lo que significa. Sé que ya me eligió. No sé cuándo cruzaré, o si ya lo hice sin darme cuenta. Quizá este relato lo estás leyendo desde afuera, o quizá lo estás leyendo ya desde dentro, y no lo sabes. Pero si esta noche escuchas tu nombre, con la voz exacta de alguien que murió hace tiempo, no respondas. Porque si lo haces, el siguiente paso no será hacia adelante, sino hacia adentro. Y, en el bosque sin fin, no hay camino de regreso.